Amigos de Kickoff, ¿qué tal? ¿Cómo están? Los saludo con mucho gusto, Pedro Reyes, y es que el día de hoy tenemos un video diferente, trayéndoles lo que les comentaba hace algún tiempo, que es mi otro hobby, como son los videojuegos. Sin embargo, yéndonos al deporte, en esta ocasión revisitando un juego el cual me llenó de emoción, el cual, como lo dice el título, lo rompí 2 veces de tan bueno que era. Y para ello, sin más dilatación, vamos a remontarnos a aquel invierno del 2009, amigos. Invierno del 2009, una Navidad especial, y es que por fin, después de seguir varios tiempo lo que es la lucha libre, sobre todo la WWE, aunque debo de comentarles que desde antes ya seguía el wrestling profesional, sin embargo en ese invierno llegaba por fin lo que fue ese SmackDown contra Raw 2010. En aquel invierno fue una mañana muy buena al despertar y ver tal disco debajo del árbol, y es que después de haber soñado tanto tiempo con poder jugar con mis luchadores favoritos, fue una experiencia única. Debo decirles que todo el 2009 y parte del 2008 estuve soñando con tener en esa ocasión la edición 2009 justamente. Sin embargo, no se me dio en ese momento. Fue hasta el 2010 cuando por fin pude tener la oportunidad de tener en mis manos ese gran juego como es el SmackDown contra Raw 2010. Recuerdo aquel comercial donde aparecían varias superestrellas, sobre todo John Cena, pero me refiero a varias superestrellas creadas, que era como que la innovación. Inclusive en la misma carátula del juego ponían que era como que lo que más vendían, que era la creación de tu superestrella. Y bueno, hablar de este juego es hablar de una evolución, de un paso gigante de lo que dio THQ en ese momento, que eran los developers de los discos de WWE. Y bueno, es que este juego fue emocionante de principio a fin. Recuerdo de las primeras veces que lo puse en mi Xbox 360, fue una experiencia única cuando lo llegué a probar. Ahí el colocarlo en el Xbox y luego meterlo y empezar ese menú de inicio. Primero verlo en el dashboard para poder iniciar en la interfaz, luego iniciar y empezar a ver esa música, pero sobre todo el Triple H ahí en ese fondo. Era alucinante como niño. Era choqueante poder ver eso. Ya entrabas al menú y cómo te recibía, pues con un entrenamiento básico. Te daba ahí los comandos. Aquí no me aparecen porque los quité. Pero bueno, los comandos ya aparecían y tenías ahí a John Cena, a Randy Orton para poder entrenar. Te decían cómo eran las movidas, cómo irte moviendo, y eso le daba una inmersión diferente al juego, porque en ese sentido no tienes que meterte un tutorial largo y extenso como es hoy en día los juegos de WWE, y solamente era ahí jugar. O sea, ya te ponían a jugar desde el segundo uno que le apretabas Start, claro, con un tutorial, pero era importante de ver, sobre todo porque debo decirles que yo, cuando inicié el juego, de las primeras cosas que jugué fue el Road to WrestleMania de Shawn Michaels. Y recuerdo que yo decía, ¿cómo le puedo hacer la Switch in Music? No sabía, no tenía ni idea. Tenía en ese momento, recuerdo que me quedé con las ganas de jugar de Hurricane Helms. Recordaban aquel superestrella que era un superhéroe y que los veía en los diferentes juegos, pero creo que era de Play 2 y de PSP, si no voy mal. Pero bueno, recordemos que en ese entonces tenía esa particularidad los juegos de WWE, que para las diferentes consolas como que te metían diferentes estrellas, y era algo que no me gustaba porque pues le quitabas la posibilidad a los que tenían nada más una sola, pues el poder jugar. Yo en ese momento nada más tenía la 360, entonces yo no pude jugar con otras superestrellas que a lo mejor sí venían en la Play 2, porque creo que en la Play 3 eran los mismos. Pero bueno, ese modo de juego de los más entretenidos, sin ninguna duda, era los Money in the Bank, porque esas peleas con las escaleras que no tenían ni nada de realismo, o sea, era eso. O sea, el realismo pasaba a segundo plano. Era una cuestión más divertida de tú poder agarrar los objetos, tú poder agarrar lo que quisieras y así poder jugar. No había una regla estipulada, tú podías hacer lo que tú quisieras con la física de los objetos. Claro, tiene sus contras, porque pues no podías romper las mesas o las escaleras de una manera pues digamos normal, como debería ser, ¿no? Con un suplex ahí cercano, con algún movimiento, no puedes romper las mesas. O sea, esa física sí era mala,
pero lo que digo, o sea, eso no importaba. Tú ponías al luchador sobre la mesa y te aventabas planchas o buscas en YouTube cómo romper la mesa, y así es como tú buscabas en esa cuestión. Y les digo, lo de las escaleras, mientras aquí vemos como golpeaba sin ningún tipo de realismo, también agarraba los steel steps y de igual manera podías golpear como se te dieran gana. Era eso, era diversión, no era realismo, no era ahora te vas a cansar, ahora este luchador está muy pesado. Por Dios, si tú quisieras le podrías hacer una power slam, una powerbomb, igual una power slam al Big Show utilizando a Rey Mysterio. O sea, era una cosa que no tenía ni sentido, no tenía realismo, pero es lo que les digo, o sea, hoy en día a lo mejor se agradece ese realismo, pero también se pierde la inmersión del juego, esa libertad que te podía dar, pues el utilizar diferentes objetos, el utilizar diferentes cosas, y esa cuestión es la que hoy en día me parece que falta mucho en los juegos de WWE, esa oportunidad de divertirte sin necesidad de ver un realismo absoluto, esa dificultad. Hoy en día, por más que quieras jugar una pelea rápida, te tardas varios minutos porque no es tan fácil vencer a las superestrellas, o al menos no para mí, no era como en ese entonces que era un poco más fácil, pero te divertías un montón haciendo las peleas. Entonces es una cuestión que no se ve, que se veía en este SmackDown contra Raw, esas peleas. Miren nada más como por ejemplo dejabas a alguien sangrando. También era una cuestión sorprendente cuando pones a alguien a sangrar, porque le podés hacer un cierto movimiento que era golpearlo sobre la cabeza, sobre la frente, y hacerlo sangrar de tal manera que quedaba completamente roja la cara. Y eso era también lo importante, eso era lo divertido de poder jugar este tipo de juegos, poder así ensangrentar a tus luchadores. Claro, no es algo que digamos que esté muy bien, muy apropiado, pero bueno, era parte de lo divertido que era en ese momento, pues poder jugar este tipo de juegos de WWE. Y pues nada, amigos, o sea, es una de las principales cosas que yo destaco, el poder crear argumentos. Recordemos cómo se agregó en este juego el crear un argumento que era, pues aquí lo vemos un poco en el ejemplo, que en este caso era Memetina de Santino Marella, que la desbloqueabas después de jugar el Road to WrestleMania con tu superestrella creada, y desbloqueaba el de Santino Marella, que les juro que apenas ahorita me metí en lo que desbloqueabas. Les estoy hablando que este juego salió hace 16 años, si no es que 17 años, o sea, una bestialidad de tiempo, y apenas me estoy dando cuenta que tenías ese argumento, esa historia de Santino Marella. Y era otra de las cuestiones. Los Road to WrestleMania eran muy divertidos, poder ver las historias, ver los escenarios. Yo en ese momento no me interesaba mucho, debo decirlo, que yo saltaba mucho las escenas de los Road to WrestleMania. Yo quería nada más pasarlos y que me desbloquearan las superestrellas para poder jugar. Yo utilizaba nada más como una cuestión para desbloquear los luchadores y no como para meterme de lleno en las historias. Sí, sé que es una cosa que agradeces más después, o sea, ya cuando lo ves de una manera diferente, pues el argumento que le venden a las historias, pero en ese momento no interesaba mucho. Era pues para mí nada más se les desbloquear las estrellas, ver qué pasos debería seguir para poderlas desbloquear, y eso era todo, no me interesaba nada más. Ahora sí podría revisitar las historias y pues ver cómo eran, qué nos contaban, pues para darle otro tipo de importancia, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, en el WWE 2K14, que era el aniversario 30 de WrestleMania, pues poder visitar grandes peleas que tuvimos a lo largo de la historia de WrestleMania y que no lo he terminado. O sea, de verdad me gustaría volver a revisitar ese juego para empezar a desbloquear las arenas de WrestleMania, que es de las cosas que más me interesan, y para conocer más de lo que era, pues en ese entonces, las peleas que no me tocaron evidentemente por cuestiones de edad, y que bueno, era una situación increíble poder jugar este tipo de escenarios, de juegos, de modos. Otra de las peleas que más me gustaban era la Elimination Chamber, que no tengo ni idea por qué no podías poner el campeonato en juego. Según yo sí se podía, pero ahorita que lo revisité me di cuenta que no se puede poner el campeonato en juego. Aquí, por ejemplo, usé a John Cena, lo puse a John Cena y no pude poner el campeonato que tiene ahí Cena, que era el de la WWE, a disputar. O sea, según yo recordaba que sí se podía, pero no puedes poner el campeonato en juego. Punto malo ahí. Sin embargo, era una bestialidad también jugar este modo de juego,
poder romper las cámaras de eliminación, el cristal. Muy poco realismo, evidentemente, hoy en día es otra cuestión, pero era eso, o sea, les digo, era una cuestión divertida de poder jugar este SmackDown contra Raw. Tiene superestrellas de todo tipo. De la ECW es el penúltimo juego, no es el último juego donde salen las estrellas de ECW, porque ya después para el 2011 era cuando creció NXT. De hecho, creo que en el DLC del 2011 venía la arena de NXT, aquella arena que era, recordemos que NXT era como más de, pues no era como hoy en día, es una promoción diferente, bueno, una marca diferente dentro de las tres que tiene WWE, pero lo puedes bloquear. Y bueno, pero bueno, ya hablaremos en otro video de 2011. En esta ocasión toca el gran 2010, que en su momento le di mucho valor, pero conforme fueron pasando los tiempos me di cuenta de lo enorme que era este juego. A mí aquí se me olvidó poner también lo que era el Royal Rumble, pero el Royal Rumble también era muy buenos. Era poder tener tus remates y sacar a las superestrellas. Era sorprendente, porque ciertas superestrellas tienen un finisher especial. Por ejemplo, Randy Orton tiene el RKO en el Royal Rumble, Chris Jericho tiene la Codebreaker, y por ejemplo John Cena tenía el Edit Adjustment. Y así podríamos ir viendo varias superestrellas que tenían sus remates especiales. Y era de las cosas también buenas que tenía SmackDown contra Raw, que era el Royal Rumble. Tampoco revisité mucho el Hell in a Cell, pero era una gran pelea también los Hell in a Cell. Poder también darle otra vista a esas peleas de ensueño, como era ese Jeff Hardy contra CM Punk. Y hacer las cosas bien, como debió ser, que Jeff Hardy en ese momento pudiera retener el campeonato mundial peso completo. Sin embargo, sabemos que por cuestiones de indisciplina y bueno, no pudo renovar con WWE. Pero aquí hacer la cosa diferente, aquí sí poderle dar el campeonato a Jeff Hardy y mantenerlo todo el tiempo que quisiéramos, defenderlo, el poderte juntar con tus primos, con tus familiares y poder conectar otros controles, otros mandos y defender tus campeonatos. Era algo increíble el poder tú jugar solo este juego, poder ganar el campeonato con tu superestrella favorita, con tu superestrella creada, y al momento de que vinieran visitas y poder jugar todos, pues defender ese campeonato que tú lo ganaste jugando solo. Y era otra de las cosas grandes que tenía este tipo de juegos, era pasarla bien, no era ver el realismo, no era ver cosas que hoy en día le dan más importancia más allá del juego, y que me parece que se equivoca mucho en este caso 2K Games, y que SmackDown contra Raw sí lo tenía. Es un gran juego, de verdad hay que revisitarlo. Si hay la posibilidad, hay que revisitar este juego cuantas veces sea posible, porque es un gran juego lo que fue SmackDown contra Raw 2010. Y bueno, amigos de Kickoff, hasta aquí el video. Repasamos un poco de lo que fue el SmackDown contra Raw, todos los aditamentos que venían. Aquí les dejé un poco en el video lo que podíamos hacer, el menú, la creación de superestrellas, de remates, de entradas, de videos. Nos metimos también en el argumento. Puedes crear tu superestrella, que ya lo habíamos comentado, y les digo, era una inmersión diferente y única SmackDown contra Raw 2010, que ha envejecido muy bien, que es de los mejores que jugué de la saga SmackDown contra Raw, y bueno, claramente quedan los corazones para siempre.